Buenos días, yo soy Carla y hoy vamos a hablar del hecho de que la ayuda viene del santuario. Hemos estado estudiando la vida de Ana, que viene en el primer libro de Samuel, en la Biblia, y ahora vamos a ver cómo le hizo ella para obtener la ayuda, porque hemos visto que era alguien que tenía problemas y que al final de la historia, pues ella termina con la resolución de sus problemas y con un gozo muy grande porque esta resolución de problemas se llevó a cabo de una manera incluso superior a la que yo hubiera esperado. Y esta realidad de que Dios nos quiere ayudar en nuestros problemas, la podemos todos aplicar y todos podemos obtener la ayuda de parte de Dios. Entonces vamos a ver cómo es que podemos obtener esa ayuda. Esta enseñanza se titula entonces La ayuda viene del santuario y como subtítulo dice la fortaleza que viene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos va a dar esa fortaleza y por lo tanto esa ayuda. Vamos a analizar cada una de estas cosas en este tiempo que vamos a estar platicando juntos. Y lo primero que quiero decir es definir a qué se refiere la palabra santuario. Santuario puede parecer a lo mejor una palabra un poco compleja o que no la acostumbramos a utilizar todos los días, pero sí la asociamos en general a lo mejor con un templo, por ejemplo, ¿no? Y podemos tener la idea como de que el templo es un lugar, pero en realidad el templo, según la Biblia, vamos a ver qué es el templo. El templo pues es donde mora Dios, ¿no? Donde vive Dios. Y Primera de Corintios 10:19 nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea que ese, ese templo es nuestro propio ser. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde tenemos una relación cercana, una relación íntima con Dios. Dice la palabra de Dios que en ese lugar donde podemos estar cerca de Dios, ahí es donde Dios se va a manifestar en nuestras vidas y ahí es donde suceden los milagros. Entonces, busquemos estar en el santuario, es decir, en la presencia de Dios. Y no necesitamos estar en un lugar en particular para estar en ese lugar especial con Dios. Allí donde tú estés, allí está el Espíritu Santo y allí puedes estar en comunicación con Dios. Si tú le has pedido a Jesús que tome el control de tu vida, entonces tú puedes tener esa relación privilegiada de comunión con el Creador del mundo, con el Creador del universo, con Dios. Entonces, la Biblia también habla en Mateo 18:20, que aquí creo que no se alcanza a ver muy bien por la miniatura que puse, pero dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, si no necesitamos estar en una iglesia grande para estar en una congregación, simplemente con que nos podamos reunir con nuestra familia, con nuestro cónyuge, a orar, ya podemos estar en lo que la Biblia define como una congregación. Entonces, ya sea que pienses que no puedes ir a un templo todos los días o que no puedes estar en una congregación todos los días, pues déjame decirte que te equivocas y que la ayuda la vas a obtener allí en el santuario. Así como Ana, cuando fue al santuario, allí fue donde obtuvo la ayuda, donde pudo encontrar la ayuda. Fíjense que yo vivo en un país donde el 10% de las personas reciben ayuda social. Creo que también en México cada vez hay más ayuda social también. Y bueno, aquí a la gente le gusta mucho pedir ayudas sociales y a veces son ayudas que están destinadas a cierta categoría de gente y otras personas que no tienen tanta necesidad pueden llegar a solicitar esta ayuda. Y es que la verdad es que a nadie le viene mal la ayuda y todos podríamos decir que nos gusta que nos ayuden, que nos gustaría que nos ayudaran más y sobre todo cuando tenemos algún problema. Entonces, la pregunta ahora es cómo obtener esa ayuda.
cómo obtener ayuda. Y allí es donde vamos a ver cómo le hizo Ana, que vino delante de Dios a solicitar esta ayuda. Y nosotros cómo podemos también solicitar esta ayuda. ¿Qué significa la palabra ayuda? Significa prestar cooperación, auxiliar, socorrer, hacer un esfuerzo, poner los medios para el logro de algo. Entonces, si tú quieres que haya logros en tu vida, que haya logros en tus proyectos, tú puedes venir delante de Dios y pedirle, ponerle tus peticiones para poder obtener su ayuda. La Biblia nos dice que Ana vino y pidió ayuda en el lugar correcto. Ella pidió ayuda en el santuario. Y no venía al santuario a buscar a las personas que estaban allí, porque a veces nosotros vamos a la iglesia, vamos al culto o le hablamos a las personas porque creemos que las personas nos van a ayudar y a veces usamos como esa ambigüedad de decir, bueno, es que quiero que ores por mí. Y a veces lo que queremos realmente es que otra persona nos escuche, que nos entienda, que nos apapache, a lo mejor que a esa persona se le ocurra alguna manera de ayudarnos. Y entonces a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que la ayuda más fuerte nos la puede dar Dios directamente y que a veces pues estamos ignorando eso. Cuando queremos a fuerzas que sea una persona la que ore por nosotros o, o que no venimos y oramos primero directamente nosotros y le pedimos primeramente a Dios, pues estamos de alguna manera como ignorando que Dios es el que realmente nos puede ayudar. Entonces, creo que hay que recapacitar en eso y saber a quién verdaderamente debemos pedirle ayuda. Ana entonces no vino a ver a Elí, que era el sacerdote, y que la pudo haber escuchado. Y de hecho la escuchó, la vio que estaba sufriendo. Hasta él pensó que le dijo, digiere tu vino, porque a lo mejor él pensó que ella había bebido. No, a lo mejor seguramente pensó que ella había bebido. Pero el punto no es como hacer que la gente se dé cuenta de que estamos con el problema. O sea, Ana delante de quien estaba era delante de Dios. No estaba delante del sacerdote. Y por eso no le importó. O sea, él le dijo, ¿estás borracha? Y ella no le importó. O sea, ella estaba orando a Dios, abiertamente derramando su alma. Y no le importó lo que pensaran los demás, lo que vieran los demás o dejaran de ver. Ella solamente estaba pensando en lo que ella estaba hablando con Dios, en lo que ella estaba haciendo en ese momento de dejar su carga delante de nuestro Dios. Y así es la actitud que nosotros debemos tener. No venir al santuario a buscar a una persona, por más entregada que esté a Dios, por más que Dios le hable, sino que tenemos que buscar directamente a Dios. Es la manera de verdaderamente estar en el santuario. Nosotros buscar a Dios y ponerle nuestra petición. Ahora, ¿de dónde viene la ayuda? Salmo 121 dice que la ayuda viene de Jehová. Y dice que alcemos nuestros ojos. ¿Por qué dice que alcemos nuestros ojos? Yo me lo he preguntado. Y ahora que ya existen los drones y que hacen unas tomas increíbles de los paisajes, se puede uno dar cuenta de que a lo mejor uno puede pensar que las cosas son de una manera, pero cuando las ves desde una toma superior, o cuando miras hacia un lugar diferente que lo que te queda aquí enfrente de tus ojos, entonces podemos darnos cuenta de que las cosas se ven diferentes. Y yo creo que por eso la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. O sea, tener una visión diferente, una visión de altura, donde puedas ver otras cosas diferentes a las que aparecen así a primera instancia, delante de tus ojos. Y allí es donde Dios te quiere mostrar ahí es donde Dios te quiere mostrar qué es lo que, de dónde va a venir la ayuda y de qué manera Él te la va a enviar.
y qué específicamente necesitas ajustar, porque a veces nuestras necesidades, dice la palabra de Dios, que hemos de pedir como conviene y que no lo sabemos, porque a veces nuestras necesidades o la manera en la que las expresamos, pues no es la correcta o ni siquiera hemos entendido realmente cuál es nuestra necesidad. Entonces simplemente el hecho de elevarnos por encima del problema aparente y tratar de analizar el problema con la perspectiva bíblica nos va a permitir tener un entendimiento diferente, incluso de nuestra propia necesidad, de nuestra propia condición, de nuestra propia situación y por lo tanto de la manera en la que Dios va a resolver nuestro problema. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para obtener ayuda? Bueno, la primera cosa es pedirle la ayuda a Dios. Para pedirle la ayuda a Dios necesitamos exponer nuestra causa, primeramente. Este ejemplo que les pongo aquí, que está en Segunda de Reyes 19, del 16 al 19, habla de que el rey Ezequías está describiendo objetivamente el problema que está frente a él. O sea, a él lo estaban amenazando. Y entonces llega y presenta las amenazas por escrito y refiere las amenazas verbales delante de Dios. Para decirle, mira Dios, este es mi problema. Y a veces nosotros, pues como sabemos que Dios ya sabe todo lo que pasa, decimos, bueno Dios, tú ya sabes lo que pasó. Pero cuando estudiamos cómo funciona la mentalidad humana, y si tratamos de analizarla, aunque no seas un experto en mentalidades humanas, te podrás dar cuenta, si eres muy sincero, que a veces alguien más está viendo las cosas desde otra perspectiva diferente a la tuya y que a veces esa persona puede tener razón. Porque nosotros tenemos una mirada sesgada sobre las cosas que no suceden o sobre las cosas que pasan alrededor de nosotros. Por lo cual, si dos personas que estuvieron en un mismo lugar relatan un mismo evento, se van a equivocar seguramente, se van a diferir más bien, van a diferir en sus relatos. Y van a contar cosas ligeramente diferentes, incluso a veces probablemente que no coincidan. ¿Significa que alguno de los dos está mintiendo? No necesariamente. Puede ser que algunos se acuerden más de unos detalles y otros más de otros y hacen énfasis en los detalles que recuerdan. Y entonces tenemos un punto de vista diferente y eso hace que nuestra visión no sea del todo objetiva. Se llama de hecho subjetiva una visión o una consideración porque la estamos describiendo desde nuestro propio punto de vista, que puede ser muy diferente al de otra persona y que a lo mejor se nos están pasando detalles. Entonces, recuerda, cuando tú recuerdas que algo sucedió o percibes que algo sucedió de cierta manera y que por lo tanto la ayuda que necesitas es X, piensa que puede existir la posibilidad de que tú estés viendo las cosas de una manera ligeramente distorsionada y que entonces las cosas no sean exactamente como tú las estás pensando o describiendo. Por eso nos ayuda mucho precisamente tratar de ser objetivos cuando describimos las cosas delante de Dios. A veces se da mucho en los conflictos de esposos y de esposas, ¿no? Que la gente dice, bueno, vamos a orar por los esposos o por las esposas o por los hijos, ¿no? Y entonces oímos a la persona que está pidiendo por su familiar, pues como si lo estuviera juzgando o haciendo una lista de todos sus defectos o de las cosas que hizo mal. Pero a lo mejor esa persona justo no se está dando cuenta de las cosas que en ese problema ella misma hizo mal. Y entonces nuestra petición delante de Dios va a ser incompleta porque solo vamos a estar viendo una parte de la historia. En cambio, si tratamos de ser objetivos, tratamos de ser sinceros, entonces vamos a poder extraer la información importante y a lo mejor en ese análisis que hagamos de la situación, incluso nos podríamos percatar de que nos hemos equivocado. Y a lo mejor allí mismo, simplemente en la manera de escribir, de exponer nuestra causa delante de Dios, Dios puede empezar a tocar nuestro corazón. Porque cuando hay un problema entre dos personas, por ejemplo, pues el problema es de dos. Y a lo mejor tú tienes un
Tú crees que tienes un problema porque la otra persona actuó de tal manera, pero tú no te estás dando cuenta de que tú también actuaste, hiciste algo para provocar esa reacción. Y entonces quienes tienen que cambiar pues son las dos partes. Pero yo no puedo cambiar a mi vecino, pero sí puedo cambiarme a mí. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer es pedirle a Dios esa ayuda. Y Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué bonito! Le podemos pedir a Dios. Él dice que quiere que nuestras peticiones sean conocidas. Y está hablando de peticiones porque la petición es la manera en la que yo formulo mi problema y formulo mi solicitud delante de Dios. Entonces, no hay que estar afanosos por el problema, no hay que estar sufriendo porque Dios quiere que vivas en abundancia, que vivas con gozo, que el problema que tienes, porque todos vamos a tener problemas en la vida, que esos problemas no te ahoguen y no te impidan avanzar. Si tú estás afanado por los problemas que estás teniendo, seguramente no estás pudiendo avanzar, seguramente no estás pudiendo crecer, seguramente no estás pudiendo ver cómo puedes tú ayudar a otras personas. Entonces, si tú te desafanas de ese problema, no quiere decir que no te importe, no quiere decir que vas a dejar de hacer cosas para obtener una respuesta. Pero si dejas de afanarte, vas a poder ser libre en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo incluso, para poder liberar tiempo y hacer otras cosas que necesitas hacer. Un ejemplo muy típico es que se da mucho en las mujeres es cuando una mujer entra en depresión o en algún problema de tristeza muy grande y que entonces por lo tanto deja de atender a su familia. Y entonces se centra en lo que le está sucediendo y en querer salir adelante, pero no se da cuenta de que durante ese tiempo el resto de la familia está sufriendo. Entonces, Dios quiere que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, delante de Él. No que estemos en el afán que nos obstaculiza y que nos detiene. Nos ata de manos para no poder avanzar. Por eso dice Dios que más bien la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz no crean que es así de, ay, todo bien, todo cool. Acá en Francia usan una palabra que es zen, o zen, no sé si en México la usan también, pero a lo que se refiere es como a este estado como de tranquilidad. Y esa no es la paz que Dios te quiere dar. La paz que Dios te quiere dar es la paz que viene de Él, no la paz que viene eh, de prácticas humanas o incluso místicas. Dios te quiere dar una paz diferente. Tenemos que hacer esa distinción. Y precisamente si tú le entregas tus peticiones, tus cargas a Dios y dejas que Dios conozca tu corazón, que conozca tus necesidades, que conozca tus peticiones, entonces Él va a poder actuar y darte esa paz. Y vas a poder experimentar una paz diferente que sobrepasa todo entendimiento y que es diferente a la que pueden tener otras personas. Dice la Biblia que el mundo da paz. Efectivamente, hay recursos para que la gente esté tranquila. Y a veces hasta nos sorprende cómo gente que no conoce a Dios puede estar completamente, aparentemente muy relajada y muy tranquila enfrente de un problema. Dios quiere hacer algo diferente y extraordinario en tu vida a pesar de los problemas y que a pesar de que haya alguna situación difícil en tu vida, tú puedas seguir avanzando y puedas seguir creciendo y viviendo, que no te detenga el problema. Entonces pídele a Dios, déjale tus cargas. También debemos de dejar ese hábito que muchos tenemos de que no nos gusta pedir ayuda o que no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Dice la Biblia, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
¿Qué hombre de vosotros hay que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice la Biblia, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que, a los que le pidan. Dios te quiere dar buenas cosas. Dios te quiere dar éxito. Dios te quiere sacar adelante de ese problema. Pero necesita que se lo pidas. Y a veces ahorita vamos a ver cuáles son las causas o cuáles pueden ser las causas de que no nos guste pedir. Pero a veces hay gente que no le gusta pedir, que le gusta mucho ayudar, que le gusta mucho dar. Y es verdad que la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Pero eso no significa que no debamos pedir. Al contrario, aquí Dios nos está diciendo en Mateo 7, pedid y se os dará. Es una orden. Entonces, si te gusta obedecer a Dios, toma en consideración esto. Dios te dice, pide. A Dios le gusta además que pidamos. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A mí me gusta mucho poner este ejemplo porque yo trabajo con niños y me gusta mucho observar a los niños. Y yo creo que todos, como todos fuimos niños, pues a lo mejor es posible que muchos de nosotros nos acordemos de lo que se siente cuando te quedabas dormido o dormida y entonces te cargaban y de repente te despertabas y resulta que estabas en los brazos de un adulto de confianza. Entonces a lo mejor el movimiento te despertaba por la incertidumbre, porque estamos condicionados los seres humanos a estar alertas ante el peligro y el movimiento de alguna manera nos puede indicar que algo está pasando, pero en cuanto abrías los ojos y te dabas cuenta de quién te estaba cargando, pues ya no había ningún problema. Te podías volver a dormir sin problema. ¿Y cómo son los niños? O si no te acuerdas, observa cómo sucede cuando un niño se queda dormido y lo cargas. Se despierta, abre los ojitos a veces solo se mueve un poquito. A veces simplemente con el olor detecta que hay alguien de confianza allí, que está su papá, que está su mamá. Y tiene esa confianza y esa despreocupación de seguir durmiendo y de dejarse cargar, de dejarse llevar porque está confiado. Y así nosotros debemos estar completamente confiados en Dios. Y de esa manera, con esa confianza, acercarnos delante de Dios para hallar gracia. Gracia es que Dios nos va a dar lo que no nos merecemos. Entonces, pues con esa confianza de que Dios te va a dar muchas cosas y que son cosas que tú no te mereces, acércate delante de Dios. Dios quiere que le pidas cosas. Vamos a ver ahora cuál es la causa por la que muchas personas no les gusta pedir ayuda, no están acostumbrados a hacerlo. Bueno, cuando somos pequeños, cuando somos bebés, pues en algún momento fuimos bebés y necesitamos que alguien nos alimentara porque nosotros no nos podíamos valer a nosotros mismos. Pero, bueno, eso se va acabando progresivamente conforme vamos creciendo y cada vez vamos pudiendo hacer más cosas y ser más independientes. Entonces, tempranamente, cuando el bebé es bebé, se va creando una relación fuerte con el adulto. El adulto que va supliendo sus necesidades del niño, el niño lo va apreciando y se va encariñando de una manera muy fuerte y se va uniendo, teniendo una unidad, un vínculo fuerte con ese adulto, que puede ser el papá, la mamá, los dos papás, o puede ser una abuelita, una tía, o simplemente el cuidador. A veces esa persona pues es la niñera, ¿no? Pero el punto es que esa relación temprana, si se da de manera sana, va a hacer que el niño se sienta confiado y que el niño pueda saber cuándo pedir ayuda también. O sea, ese vínculo que se crea puede ser un vínculo sano cuando los padres actúan pues con bondad y con atención hacia su hijo. Entonces ese vínculo que se crea es muy sólido y cuando los padres quieren que el niño se desarrolle también, van a dar una seguridad muy grande al niño para que el niño pueda crecer y desarrollarse como un ser humano completo.
Entonces, lo que llamamos modelo interno es un modelo que se va construyendo en el interior del niño en base a las personas con las cuales convive y va sabiendo y entendiendo con quiénes puede contar para obtener la ayuda que requiere. Incluso ya la ayuda en el niño al principio pues es muy pura, muy transparente. Realmente la única ayuda que necesita al principio es para comer, para que lo limpien, para que lo duerman, para que lo calienten. Y progresivamente conforme va creciendo ya empieza a tener sesgos con esto también, ¿no? Ya entonces ya quiere, pues ya vio que de unas maneras está más cómodo o come comida que le gusta más y todo esto. Pero en todo caso lo que él va percibiendo como sus necesidades o como las cosas que él necesita ser auxiliado en las que él necesita ser auxiliado por el adulto, va dándose cuenta quién en su entorno le va a proveer de esa ayuda que él va a estar requiriendo. Entonces se va creando modelos de esas personas. Y un niño seguro, un niño a quien se le crió en un ambiente seguro y en un ambiente de amor, va a querer estar cerca de sus padres, de las personas que le procuran el bien, que le procuran, que le suplen sus necesidades, pero también va a querer descubrir lo que tiene por delante, o sea, su propia vida y tener un desarrollo propio de llevar a cabo todo el potencial que tiene. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. O sea, el camino del niño es su camino, no es mi camino. O sea, como adultos a veces quisiéramos que los niños hagan exactamente lo que nosotros quisiéramos o hubiéramos querido hacer o hicimos. O a veces lo contrario de lo que hicimos o lo que hizo una persona a la cual admiramos mucho. Pero nosotros a veces queremos encasillar al niño en algo. Y la Biblia dice que el niño tiene su camino y que nosotros vamos a encaminarlo, a instruirlo en ese camino, que es el camino que Dios tiene para ese niño en particular. Y no el camino que tú tienes, sino el camino del niño. Entonces, cuando nosotros éramos niños, si se nos proveyó ese acompañamiento para que nos desarrolláramos plenamente y que pudiéramos ir y caminar en la vida que Dios nos dio con las enseñanzas de Dios, entonces pudimos experimentar esta seguridad de un niño que se siente amado y que a la vez se siente libre de vivir su vida. Sin embargo, un niño inseguro puede tener, o sea, un niño en quien no se fomentó adecuadamente estas primeras relaciones con sus padres, puede ser o que esté muy retraído y solamente quiera estar con sus padres porque quiere estar buscando consuelo permanentemente, o como vimos hace rato, que tiene muchísimas ganas pues de estar cómodo, de tener todo fácil, y entonces quiere solamente estar todo el tiempo en el mismo lugar. Entonces ese niño no se va a poder desarrollar adecuadamente. O el otro niño, que es el que, al contrario, no se siente suficientemente amado, entonces va a procurar alejarse para ir y hacer su propia vida, pero sin estar interactuando con sus padres. Entonces un niño que recibió amor, a quien se le enseñó qué debía hacer para poder vivir su propia vida de manera, y se le dieron las herramientas eh, bíblicas para poder caminar por su vida, caminar con seguridad, va a ser un niño que se sienta amado y que va a saber pedir ayuda. En el momento que la necesite, va a pedir la ayuda. O sea, va a avanzar confiado, pero sabiendo dónde va a encontrar la ayuda. En cambio, un niño que tiene una representación negativa de sí mismo, porque no se siente amado, porque no recibió una buena calidad de atención, ya sea porque le dieron cosas de más sin que las necesitara o no lo dejaron desarrollarse como ser humano, o al contrario, porque no le dieron cosas mínimas que él necesitaba cuando era pequeño. Entonces es un niño que no va a saber cómo se pide ayuda, no va a saber buscar ayuda cuando la necesita. Y cuando ese niño crezca, va a seguir teniendo exactamente el mismo problema. Y eso, esos niños
se convierten en adultos que tienen igual una representación negativa de sí mismos y que por lo tanto piensan que nadie los va a ayudar, que no tiene caso pedir ayuda. Y no lo manifiestan así como tal, pero simplemente no quieren pedir ayuda. Entonces, no seamos así. Dejémonos trabajar nuestros corazones por Dios, y si durante la infancia hubo situaciones así donde no te sentiste amado, pues déjate llevar en los brazos de Dios, deja que Él te restaure tu corazón para que entonces puedas entender que eres una persona amada, amada por Dios, y que también hay gente que te ama en este mundo, y que puedas también atreverte a pedir ayuda, primeramente a Dios y también a las personas que te rodean y que quieren tu bien. Pero no una ayuda con respecto a tus deseos, sino una ayuda con respecto a lo que Dios quiere. Bueno, fíjate, aquí dice que Dios ve nuestra aflicción. A veces pensamos que nadie nos entiende, que nadie está viviendo lo mismo que nosotros, y efectivamente nadie va a estar viviendo lo mismo que nosotros, pero el único que sí nos puede entender en todos nuestros problemas, en todas nuestras aflicciones, es Dios. Entonces, dice la Biblia en Éxodo 31, 4:31, el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. O sea, Dios había visto la aflicción de su pueblo. Y Dios ve tu aflicción. O sea, cuando tú estás afligido, a veces el dolor más fuerte que sentimos es que nadie nos está entendiendo la situación que estamos viviendo. Y a veces, pues a lo mejor hasta los familiares pueden decir, no, pero sí, yo sí te entiendo. Pero no, a lo mejor nadie se puede poner realmente, literalmente en tus zapatos. Y nadie puede entender exactamente la situación por la que tú estás pasando. Nadie de los humanos. Pero Dios sí está viendo tu aflicción. Y si tú eres sincero y tú estás queriendo hacer bien las cosas y le has entregado a Cristo tu vida para que la guíe, entonces Dios te va a visitar como visitó a su pueblo, a los hijos de Israel cuando tenían este problema de aflicción, que en este caso está hablando de la esclavitud bajo la cual estaban viviendo. Dios tiene compasión de nosotros. Dice Mateo 9 que cuando Jesús venía y vio que estaba la gente allí esperándolo, dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y estamos angustiados por un aparente problema, y en realidad nuestro problema mayor es que no estamos entendiendo las cosas como son, que no tenemos suficiente conocimiento de la Biblia, y entonces nos sentimos desamparados y nos sentimos dispersos y no estamos teniendo a alguien que nos pastoree porque no nos hemos acercado a Dios. Pero Dios tiene compasión de nosotros cuando estamos en ese tipo de situaciones, y Él quiere actuar en nuestras vidas. Dios nos envía ayuda de diversas formas, incluso puede ser a través de la ciencia, o a través de algo que Dios ya creó, algo que Dios ya puso en ti, características, competencias, gente que Dios ya puso, estableció allí al lado tuyo, dentro de ti, cosas, características, virtudes, cualidades que Dios ya te dio y que a lo mejor tú ni siquiera las has descubierto porque estás enfrascado en que no, este es mi problema y ya no puedo y cosas así. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y a veces pensamos que Dios solamente nos va a hablar de una manera que ni siquiera entendemos, y como no sucede, pues pensamos que Dios no nos está hablando, cuando a veces Dios te está hablando a través de otra persona, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de una situación que nadie pudo haber planeado, sino que Dios la planeó para que tú pudieras entender un principio bíblico. Pero para eso necesitamos estar bien conscientes de lo que está diciendo la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, va a ser muy probable que no puedas ver esos momentos donde Dios te habla en tu vida cotidiana, e incluso
en las cosas malas probablemente que te han sucedido. Dice 2 Samuel 22 que Dios envía sus saetas. Y también la Biblia dice que los hijos son como las saetas. Entonces, si Dios envía sus saetas, es que envía a sus hijos. También puede mandar a uno de sus hijos a darte una ayuda que tú necesites. A lo mejor no la que tú piensas, pero sí la que necesitas verdaderamente. Dice también 2 Samuel, y envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo. O sea, Dios envía. A veces la ayuda la da Él directamente, a veces envía a alguien o algo para que te saque del problema. Pero para eso necesitamos pasar por todo un proceso de transformación y de entendimiento, de conocimiento de qué es lo que Dios quiere. Y vamos a seguir analizando cuáles son las maneras en las que Dios te ayuda y qué necesitas para ser ayudado. La ayuda viene a través del Espíritu Santo. Jesús es Dios, Dios Padre es Dios y Dios Espíritu Santo es Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, porque dice la Biblia que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y pudo platicar con la gente, pues la gente de su época, de su entorno, que lo conocía, que hablaba con él, ya estaba acostumbrada a que estuviera allí y a que lo sacara de dudas muchas veces y a irlo a escuchar. Y cuando iban y lo escuchaban, recibían respuestas a sus incógnitas, recibían pues la palabra de Dios, recibían resolución de problemas también. Y incluso muchos pudieron tener contacto directo con Jesús y hablar directamente con Él. Incluso Jesús pues hizo milagros en mucha gente de manera personal, no nada más en las multitudes. Pero cuando se acaba ese tiempo de que Jesús esté sobre la tierra, entonces Jesús dice, yo me voy, pero vendrá un consolador. Entonces ya vimos, Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo es Dios también. Y esta persona del Espíritu Santo viene cuando Jesús se va en el día del Pentecostés y es derramado sobre los cristianos. Y entonces la presencia de Dios en la tierra, entonces ya ahora va a manifestarse a través del Espíritu Santo. Y por eso es importante que nuestro espíritu se pueda comunicar con el Espíritu de Dios. Dice Jesús en Juan 14:26, dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Las palabras que Jesús dijo las podemos encontrar en la Biblia. Esas palabras el Espíritu Santo nos las va a recordar. Dios nos envió al Consolador para que esté con nosotros y nos ayude. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que ese vínculo que tenemos con Dios, esa manera en la que Dios quiere ayudarte a resolver cualquier carencia que hayas tenido de parte del cuidado que tuvieron tus papás contigo y que te quiere restaurar y que quiere volverte una persona confiada, amada, segura, Dios quiere actuar en tu vida a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Dios nos quiere además dar su llenura para que podamos tener toda la plenitud posible en nuestras vidas y poder experimentar todavía más transformaciones, más milagros, más bendición y por lo tanto recibir la ayuda.
¿Cuáles son las condiciones para recibir la ayuda? Vamos a ver esto analizándolo desde el punto de vista del cántico de Ana y del cántico de David. Puse de Samuel, pero es David, discúlpenme. Primera condición es que Dios debe ser mi roca, es decir, que debo confiar en Él y reconocer su señoría en mi vida. Tanto en el cántico de Ana como en el cántico de David habla de esto. En el cántico de Ana dice, y no hay refugio como el Dios nuestro. En el cántico de David dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Segundo punto, y ahí me sigo también con los cánticos donde nos da la clave de cuáles son esas condiciones. Invocar a Dios. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocar a Dios y alabarle. Andar en santidad, andar conforme a lo que Dios dice en su palabra, obedeciéndolo. Dice, por ejemplo, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, dice el cántico de David. Y el cántico de Ana dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. ¿Tú eres santo o impío? Y si no estás actuando como una persona que está apartada para Dios, que esa es la definición de santo, entonces no estás andando en santidad y entonces pues va a ser difícil que Dios pueda guardar tus pies, porque la promesa de Él es que va a guardar tus pies si tú te comportas como alguien apartado para Él. Si guardamos los caminos de Dios, dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Yo he guardado los caminos de Jehová. Dios quiere que guardemos los caminos de Él. Dice también, y no me aparté impíamente de mi Dios. A veces andamos guardando parte de los caminos de Dios, pero de repente nos apartamos de Él. Y cuando nos apartamos de Él, pues ya estamos fritos porque pues ya estamos completamente desligados de quien nos puede dar ayuda verdaderamente. Y impíamente significa que no estemos confiando en Dios, justamente, que no lo estemos considerando. Entonces dice aquí que no me aparté, que como no se apartó impíamente de Dios, por eso Dios lo salvó. Por eso estamos viendo las condiciones para recibir la ayuda. También dice, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. Yo no sé cuántos podemos decir que todos los decretos de Dios están delante de ti. Guardar los caminos, seguimos en esto de las condiciones para recibir la ayuda de Dios. Dice, no me ha apartado de sus estatutos. La definición del diccionario de estatuto es establecimiento, regla que tiene fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. Dios te ha dado reglas para el gobierno de tu propia persona. ¿Tú estás siguiendo esas reglas, esos estatutos? Si los estás siguiendo, entonces vas a recibir ayuda cuando la necesites. Fui recto para con él, dice David en su cántico. ¿Qué es ser recto? El que no se inclina ni a un lado ni a otro, ni hace curvas o ángulos. ¿Tú eres recto en las cosas que haces? ¿Tú eres recta en las cosas que haces? Dios quiere llevarte a rectitud para poderte bendecir y ayudar cuando tú tengas una necesidad. Dice, y me he guardado de mi maldad. Dios quiere que nos guardemos de nuestra maldad para poder bendecirnos y aportarnos esa ayuda. También Dios quiere que tengamos humildad para reconocer nuestra necesidad, porque finalmente el hecho de tener una necesidad es estar en cierta situación de vulnerabilidad. Y dice la Biblia que Dios salva al pueblo afligido y que sus ojos están sobre los altivos para abatirlos. O sea, si tu actitud es de ser humilde y estás afligido, Dios te va a salvar. Pero si tu actitud es de que no necesitas ayuda, porque eres muy bueno, porque eres muy fuerte, porque te las vas a arreglar solo o sola, entonces, pues no necesitas la ayuda de Dios, ni siquiera le estás pidiendo, entonces Dios no te puede ayudar así. Otra condición para que Dios te ayude es que reconozcas que nadie te puede ayudar más que Dios. Y si hay personas que te ayudan es porque Dios lo permitió. Y que tu fuerza esté 100% en Dios. Dice también en este cántico, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, dice el de Ana,
y el cántico de David, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, no hay nadie fuera de Dios que te pueda dar una verdadera ayuda. Ni tú mismo, ni las personas que están alrededor de ti, por más buenas, inteligentes o ricas que puedan ser. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Eso dice 2 Corintios 12:10. Porque si tengo debilidades, si tengo afrentas, si tengo persecuciones, si tengo necesidades, entonces me voy a gozar porque eso me deja ver que soy débil. Y mi debilidad me permite compararme con Dios, de que yo no soy nada y Él es todo, pero Él me tiene en sus manos. Y entonces como estoy en Él, Él me va a proteger y a guardar. Tener humildad para reconocer nuestra necesidad. No olvidemos esto. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, dice el cántico de Ana. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Tener humildad para reconocer nuestra necesidad. Dice el cántico de David, Jehová mata y él da vida, hace descender al Seol y hace subir, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él hace lo que él quiera. Si él quiere darte tal cosa, te la va a dar. A lo mejor el vecino también la quiere, pero no se la va a dar al vecino, te la va a dar a ti. A lo mejor tú no la pediste porque no sabías que lo necesitabas, pero Dios te la va a dar. A lo mejor otra cosa que tú pensaste que necesitabas, Dios no te la va a dar a ti. A lo mejor se la va a dar al vecino. Pero Dios, si tú sigues los caminos de Dios, Dios te va a dar lo que tú verdaderamente necesitas. Y va a venir en ayuda y en auxilio en tu necesidad. Dice también que alegrarnos en Él es una clave, una condición para que Él pueda ayudarnos. Porque en el cántico de David dice que Dios lo ayudó por cuanto me alegré en tu salvación, dice. Es importante estar conscientes de la importancia y de la relevancia de la salvación y que nos podamos alegrar en eso. A veces decimos, sí estoy alegre, pero pues no se nos nota. Entonces Dios quiere que haya alegría en tu corazón, Dios quiere que haya gozo, pero no como, igual que con la paz que decíamos hace rato, no un gozo artificial o un gozo pasajero, sino un gozo que provenga de la presencia de Dios en tu vida y que por lo tanto sea un gozo que no se va a acabar porque hay un problema. ¿De qué manera Dios nos va a ayudar ahora? También basándonos en estos mismos cánticos, pues número 1, con gozo. Si Dios te da gozo, ya le hiciste, porque dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, entonces pues te vas a ver bonita. Es una de las maneras en las que Dios te va a ayudar, te va a traer gozo, con poder de Dios. Dice, mi poder se exalta en Jehová, dice Ana. ¿Qué significa exaltar? Pues que se eleva. Entonces Dios te quiere dar poder también, te quiere dar autoridad para que no seas víctima de las situaciones, sino que puedas resolver las situaciones y tomar autoridad en las situaciones en las que tienes que tomar autoridad, de la manera en la que Dios quiere y de manera ordenada y bíblica. Pero Dios, cuando somos débiles, dice, lo leímos hace rato, Él nos hace fuertes. Y es lo que Dios quiere hacer, darnos fuerza. Justo al principio hablábamos de la fortaleza y lo vamos a retomar. Dice, me fortalece. Y el cántico de Ana dice, Dios es el que me ciñe de fuerza, perdón, el de David. Y dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Me facilita las cosas. Dice también el cántico de David que Dios es el que despeja mi camino. Dios te quiere despejar el camino, quiere que tengas el camino libre para poder avanzar a donde Dios te quiere llevar. Entonces pídele ayuda y Él te va a llevar, te va a despejar tu camino. Te va a fortalecer y te va a hacer diestra. Te va a hacer una mujer diestra.
Segunda de Samuel 22, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me hace ágil. Dice que hace mis pies como de ciervas. Estaba yo buscando por qué los pies de las ciervas son especiales y resulta que tienen una manera de correr que es muy eficaz y que hace que puedan correr muy rápido. Entonces Dios te puede volver más ágil de lo que eres. Te puede dar agilidad y competencias que tú a lo mejor no tenías o que no habías descubierto. Y ahora que estás en el camino de Dios y que entonces has entendido la paternidad de Dios y que entiendes que eres una persona amada y que entiendes también que tienes libertad para avanzar en tu vida y avanzar hacia las cosas que Dios tiene preparadas para ti, que vas a poder correr con mucha agilidad y que vas a darte cuenta de agilidades que no tenías, que pensabas que no tenías y que Dios te va a dar, te va a hacer ágil, te va a dar seguridad, te va a hacer estar firme sobre tus alturas, te va a ensanchar los pasos debajo de ti. En realidad, ensanchar los pasos es aumentar la base de sustentación para que tú no te tambalees, que ante una situación, ante un viento, no te andes como que te vas a caer, sino que te mantengas firme. Eso es ensanchar los pasos. Y entonces, por lo tanto, no te vas a caer con cualquier problema. Justo cuando vengan los problemas, eso no te va a tumbar. Dios te va a proteger si tú le pides ayuda. Si tú cumples con esas condiciones que Él pone para que tú puedas recibir ayuda de la misma manera que lo hizo Ana. Y David, en este otro ejemplo del cántico de David, que dice, me dice a sí mismo el escudo de tu salvación. Él te quiere proteger, o sea, el escudo es para protección. Dios te quiere proteger de las cosas que a lo mejor te pueden dañar. Piensa, por ejemplo, en los filtros solares, ¿no? ¿De qué te protegen? Pues de que te quemes la piel. Si te pones un bloqueador de crema, te va a proteger de que el sol te haga daño. Si te pones la protección de Dios, te va a proteger de que las cosas que normalmente te pueden causar daño, es como si tuvieras un escudo y no te van a poder dañar. Te va a hacer crecer. Por eso dice, y tu benignidad me ha engrandecido. Te va a hacer ser más grande. También me va a hacer activa y me va a dar la victoria. Porque después habla de perseguir a los enemigos y no se trata de que fulanito me cae mal y lo voy a perseguir y lo voy a destruir, sino que mis enemigos son mis pecados, es mi carne, son las cosas con las que lucho y a veces no puedo terminar de librar esas batallas. Y dice, y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Acaba con esos problemas que tienes de carácter, acaba con esos problemas que tienes de no poderte controlar, acaba con esos problemas que tienes de disciplina. Ese tipo de ayuda Dios te va a dar, que puedas acabar con esos problemas, a lo mejor de abuso de sustancias o de abuso de otro tipo de adicciones. Incluso las pantallas pueden ser una adicción y que te esté impidiendo llevar a cabo el propósito que Dios tiene para ti, para tu vida. Y sí, pues destruir a todas esas cosas que te quieren destruir. Esos son nuestros enemigos, las cosas que nos quieren destruir. A veces la flojera nos quiere destruir. A veces la mentira nos quiere destruir. Muchas cosas, muchos pecados que pueden estar ahí para querernos destruir. Y recordemos aquí les puse una foto del monte Hebrón, que es el monte que Dios le dio por heredad a Caleb. Y él quería ese monte desde que lo vio. Y pasaron años y años y años y Caleb ya estaba muy grande, ya pasados de los 80, y él quiso ir a pelear para recuperar ese monte que Dios le había prometido. Él era un hombre activo y valiente. Vimos que Ana también era activa y valiente. Si tú quieres ser como ellos, obedece a Dios, lee su palabra, conoce su palabra, acércate a Él. Búscalo, refuerza tu relación con Él para que entonces puedas fortalecer ese vínculo y entonces también poder ser más activa y más valiente. Conocer a Dios me hace activa. Dice Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
El que no conoce va a tener miedo, va a ver que las cosas cambian, que hay problemas, que hay incertidumbre. Ahorita es un momento de incertidumbre en varias partes del mundo. Pero si tú confías en Dios y si tú lo conoces, vas a dejar esa incertidumbre, esa sensación de inseguridad y más bien vas a poder esforzarte y actuar, que es lo que Dios quiere. O sea, a veces creemos que la ayuda de Dios es resolvernos el problema sin que hagamos nada. Cuando lo que Dios dice es que si tú conoces a Dios y haces su voluntad, entonces tú mismo vas a poder esforzarte y actuar, como lo hizo Caleb. No dijo, bueno, entonces ya que todos los enemigos se salgan del monte y ya yo que me quede con él. Sino que él dijo, pues yo voy a hacer lo que tenga que hacer porque Dios me prometió ese lugar y yo voy a obedecer y voy a recibir lo que Dios me dio. Y no le importó que ella era una persona de edad avanzada. De todas maneras se esforzó y actuó. Y si tú eres pueblo de Dios, esfuérzate y actúa también porque es lo que Dios quiere. Y esa es la ayuda que Dios nos da. Esa es la ayuda que le dio a Caleb, es la ayuda que le dio a Ana y es la ayuda que Dios te quiere dar a ti también. Dios nos va a librar de las contiendas. Dice, me has librado de las contiendas del pueblo. Que no andemos ahí enfrascándonos en el argüende o en un chisme, en una pelea, en una riña, en una batalla, en una disputa, sino que cualquier espacio de intercambio se convierta en un intercambio productivo, en donde tú puedas hacer la diferencia porque traes paz, porque traes sabiduría, porque traes razonamientos que aportan y porque pueden llegar también a otras personas a crecer, a recapacitar y sobre todo a encontrarse con Dios. Dios quiere que seamos cabeza de naciones, porque para eso nos libró y para eso nos ayuda, porque Él quiere ponernos en alto. Pero eso no va a suceder si todo lo demás que vimos no lo hicimos. Por ejemplo, si no somos humildes, pues Dios no nos va a poner en alto. A lo mejor nosotros mismos nos vamos a poner en alto, pero no fue Dios. Pero si aprendemos a ser humildes, entonces Dios nos va a poner en alto. Y la bendición va a ser cuando ya aprendimos a ser humildes. La palabra cabeza significa, dice la Biblia, que Dios nos pone por cabeza y no por cola. Cuando estamos entonces en su voluntad, en su plan, te pone por cabeza. Y eso está bonito porque quiere decir que vas a ser el principio de algo que va a discurrir y fluir. Dios quiere que tú inicies proyectos que tengan éxito. Y para eso también te va a ayudar. Bueno, pues eso sería todo. Les agradezco mucho su tiempo, su escucha y deseo con todo mi corazón que puedas pedir ayuda a Dios en el lugar correcto, en la intimidad, en la comunión con Él, que lo conozcas, que puedas hacer las cosas que Él manda para que entonces tú puedas recibir su bendición plena y recibir la ayuda que Él quiere y que tú dejes de ver tu necesidad de la manera humana, de la manera que la estás viendo y de una manera centrada en tus deseos y que empieces a ver tu necesidad en función de lo que Dios quiere para tu vida. Que Dios te bendiga.